Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 164 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Alba Pardo, fotógrafa y productora audiovisual especializada en deportes de acción, sobre todo snowboard. Conozco a Alba desde hace un montón de años, de un evento de snowboard en Cerler, y desde entonces he ido siguiendo sus proyectos y su trabajo fotográfico. Ángel Zorraquino trabaja con ella y fue él quien me dio la idea de traerla al podcast, así que aquí la tenemos. Espero que te guste la entrevista. En el episodio pasado os decía que para saber más sobre las entrevistas y otras cosas que voy haciendo te suscribas a la newsletter. Gracias al feedback de mi buen amigo Gorka me di cuenta de que no decía dónde apuntarse, así que gracias Gorka. Para apuntaros a la newsletter podéis hacerlo en la página principal de visualuniversity.com. Y ahora sí, te dejo con Alba Pardo. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Gonzalo, gracias. ¿Qué tal? Que encantado de tenerte por aquí, que la verdad es que no había pensado en ti para entrevistarte hasta que hablé con Ángel la semana pasada. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Y digo, joder, pues la verdad es que es un perfil muy guay, Alba, que además nos conocemos hace un montón de años tú y yo. Así que coincidimos en Cerler, yo creo que fue cuando nos conocimos, ¿no? Sí, es verdad, con Jaimito. Sí. Sí. Así que nada, cuéntame para todo el mundo que no te conozca, pues quién eres y a qué te dedicas así a grandes rasgos. ¿Cuánto rato tienes? Pues soy Alba Pardo y soy de Barcelona, un pueblecito de lado de Barcelona, pero vivo en Suecia, al norte de Suecia, en tomar por el saco, en el Polo Norte, como digo yo, y normalmente me presento como productora audiovisual o media producer o algo por el estilo, más que nada porque engloba un poco más todo lo que pueda definir un poco lo que hago, que al final soy periodista de formación, pero llevo muchos años haciendo fotografía, ya casi 20, y siempre enfocado en los deportes de acción. Entonces, desde eventos, marca, comunicación, producción, pues al final es muy difícil ponerte una etiqueta cuando eres freelance y haces muchas cosas y tienes un abanico amplio. Entonces, lo de productora audiovisual o media producer o más o menos por ahí es normalmente como me defino, ¿no? Pero bueno, al final soy una freelance que hace muchas cosas y todo enfocado en parte de media y sobre todo intentar el foco de deportes de acción. Muy bien. ¿Y cómo empezaste con el tema de la fotografía? ¿Te vino de familia o de algo así? ¿O fue por el periodismo? ¿O cómo llegaste hasta ahí? No, de familia realmente no, pero siempre me he obsesionado con la luz. Al final veía esos cambios de luz y yo creo que tendría como 12 años o así y íbamos como mucho al mar o a la playa con mi familia y veíamos esas puestas de sol y es como de me encantaría intentar guardar todas estas puestas de sol, ¿no? Porque todas son distintas, todas son preciosas, la luz es espectacular y de si hubiera una manera de guardarlas todas para acordarte, o sea, era como el de me quiero acordar de todas, ¿no? Sí. Y tenía como esa obsesión y me regalaron una cámara pues de carrete, de estas era buenecilla, pero no era profesional ni mucho menos, era de apunta y dispara. Sí. Y con eso empecé y saqué un montón de fotos de puestas de sol, pero luego sí, un poco más adelante, pues como hacía snowboard y tal, pues era como que iban de la mano, ¿no? De querer hacer fotos y demás. Y empezó un poco como documentación de viajes, documentación de para contar historias, ¿no? Hemos estado, pues íbamos a los dos Alpes en aquella época y pasábamos veranos ahí y era, venga, vamos a documentar la experiencia de ir una semana en verano a hacer snowboard. Y empezó un poco así. Qué guay. ¿Y vas con tu familia ahí a los Alpes? No, ya era adolescente. Pues eso ya es después. Sí, yo ya era adolescente, jovencita, tendría yo creo 13, 14 años la primera vez que fui y en aquellas épocas había canales snowboard. Sí, me acuerdo de canales snowboard. Claro. Yo he hecho fotos con ellos, sí. Claro, y hacían el camp. El camp de canales snowboard, sí, pues, en dos Alpes, sí. Me acuerdo que mis padres tenían que firmar una autorización especial porque, claro, la gente tenía ya 20 y pico
y era una enana. Claro. Entonces, el primer año los convencí para que me mandaran una semana, ahorré, estudié, o sea, era como una niña muy de no, yo trabajo en el restaurante de familiar, ahorro, no hago nada más que no sea ahorrar para ir una semana al camp de snowboard. Sí. Y el primer año fue una semana, el segundo año fueron 2, al tercero fueron 3 y al cuarto, que ya casi tendría la mayoría de edad, pues ya es como de no, hago la temporada de verano en Alpes y ahí también empecé a hacer más fotos. Me di cuenta que lo del snowboard mola, pero que era un poco patata. A mí no sé, igual también. Es como de, vale, pero también, a ver, que si te pones, pues te pones, ¿no? Pero también me tiraba mucho la parte de contar y documentar todo el proceso, las historias o lo que fuera, ¿no? Entonces, qué guay. ¿Y al snowboard cómo llegaste? ¿Por qué empezaste a hacer snowboard? ¿Fue el primer deporte así de este tipo que hacías? ¿O probaste el skate antes? ¿O la bici? ¿O yo que sé, alguna otra cosa? Siempre me había traído muchísimo el skate. Muchísimo, pero nunca me habían dejado tener una tabla. O sea, tenía una tabla de mi tío de estas de los años, yo qué sé, que seguro que es malísima, todavía la tengo porque es sentimental, pero es una tabla, un trozo de madera con 2 ruedas de esas anchas. Y mi madre nunca era como, se preocupaba mogollón y no me dejaba subirme de pie. Y era como de, ¿para qué tengo un skate si no me puedo subir de pie? Y entonces era como de esa obsesión y esquiábamos. Y un día fuimos a esquiar, íbamos una vez al año con mis padres. Y estábamos en Beret, yo creo, y vi a alguien pasar con una tabla de snowboard y dije, ¿y esto? Es como el skate pero en nieve, y odiaba esquiar porque mi padre me decía lo que tenía que hacer y no es muy buen esquiador tampoco, y era como de ¡no! y encontré ahí dijo, yo quiero probar eso, me costó un par de años, al final los convencí y me dijeron, vale, pero como ellos no sabían y no me podían enseñar y no me podían introducir, es de, pues vamos a coger un monitor y si lo vas a hacer bien. Yo, vale. Y nada, pues eso, con 12 años cogí un monitor y 1 hora ahí en Beret. Y a partir de ahí ya no lo dejé, no lo solté. Ya fue mi personalidad, se convirtió alrededor de eso. Así que, de hecho, encontré una foto el otro día y pensé, Dios mío, con un mono del Decathlon. Bueno, pues eso. Así. Claro, los comienzos siempre son cutres. Sí, pero es guay. Sí, claro. Mira. Claro, qué guay. Y entonces empezaste a ir ahí a Dos Alpes y a hacer fotillos y eso, pero en plan para documentar tu estancia allí, lo que hacías y tal. ¿Y cómo fue progresando eso y por qué estudiaste periodismo, si tenía algo que ver con un poco esa documentación y todo eso? Bueno, al final yo creo que también era esa época, ¿no? De que la parte digital estaba haciendo como el boom, había ido por Canal Snowboard, había todos los foros. Luego conocí a Clara, que tenía la revista Clara Villoslada, que tenía la revista de EVE. Uh-huh. Y justo era ese año, me acuerdo, que tenía que decidir qué quería estudiar, ¿no? Era como de, bueno, había acabado bachillerato y yo iba a ciencias, iba a una carrera de ciencias, pero era como que había algo que no acababa de sentirme yo tal. Y me dijo, estás ahí haciendo fotos, tal, no sé qué. Bueno, ¿por qué no escribes un artículo de cómo es, ¿no? El verano en los Dos Alpes, hacer eso? Y lo escribí y creo que ese fue mi primera publicación, tendría 17 años. Uh-huh. Y publicó la historia, y publicó las fotos. Cutre. Cutre. Pero bueno, que ya es como de, esto es algo que pues se puede hacer, ¿no? No escribes mal, no sé qué. Y primero yo creo que empecé de turismo, me saqué el título de monitora de snowboard, lo típico, pero luego al final acabé haciendo periodismo, sí. Uh-huh. Como el primer impaso. Siempre había escrito, siempre me había gustado escribir y poco a poco pues vas viendo que puedes combinar las cosas y crear algo de todo aquello, ¿no? Qué guay. ¿Y la hiciste la carrera entera y la terminaste ahí en Barcelona, supongo? No, la hice online. ¿Sí? Sí, la hice online. De hecho, el primer año de periodismo estaba viviendo en Canadá. Me fui a Whistler a hacer temporada. Abrí un bar de copas en verano en la playa y ahorré. Y la primera temporada me fui a Solden, lo que luego me rompí la rodilla, tuve que volver. Bueno,
cosas. Y luego volví a hacer otra temporada de verano en la Costa Brava con el bar, ahorré mogollón y cuando se acabó la temporada pues me cogí un piso 6 meses en Whistler y para allá me fui. Y justo me había apuntado a la universidad, que es la Rey Juan Carlos en Madrid, y tenían periodismo online. Qué guay. Entonces podía estudiar a distancia y creo que vine en febrero y luego pues en junio a hacer los exámenes. Y fue curioso porque me fui a Whistler y mi vecino puerta con puerta era Juan y un sevillano, que sigue ahí todavía. Sí. Mítico y muy guay, la verdad. Pero es como de... Jope, te vas tan lejos Sí, y al final tu vecino es sevillano. Es como estar en casa, sí, sí. Es muy curioso, sí, sí. Y cuando mi madre me mandaba los paquetes ilegales de jamón envueltos como si fueran regalos de Navidad, porque era súper ilegal mandar esto a Canadá. Sí. Hacíamos una fiesta, bueno, sí. Así que guay. Qué guay. Y allí estuviste haciendo fotos y eso también, en Whistler. Sí, a ver, al final era muy jovencita y estaba pues intentando hacer snowboard todo lo que podía. Hacer fotos, pues aprovechar que había algún evento como más internacional y estudiar. O sea, era el primer impaso, tampoco no generé nada a nivel de foto, o sea, experiencia, disparar. Sí. Pues había el Nintendo Park, que creo que sigue todavía, ¿no? Que pues, al final había gente que... Sí, gente buena. Y ahora miro las fotos de 6 años y pienso, madre mía, ¿no? Pero es la experiencia que te permite, pues eso, ponerte en situaciones y aprender. Es que no hay otra. ¿Y te habías comprado ya una cámara bien y eso? ¿O todavía andabas así con...? Sí, justo tenía la primera que había tenido, que era una de 70. Y justo esas navidades, pues entre un poco de regalo de Navidad, un poco de ahorros, pues me compré la de 700, una Nikon, y ahí ya empecé a construir equipo. Y pues eso, a hacerte al equipo y aprender, ¿no? Porque al final... Pues eso, nadie aprende mirando. Sí. ¿Y estudiaste en algún momento algo de fotografía o todo ha sido como un poco autodidacta? He hecho algunos cursos, pero ha sido todo bastante autodidacta. Han sido cursos de fotografía básica pues en aquellos entonces, pero ha sido mucho preguntar. También he tenido la suerte de tener muchos mentores. Y pues de rodearte de gente que están dispuesta a explicarte las cosas, siempre es muy guay, ¿no? Fishy, por ejemplo, ha sido uno de los mentores que he tenido ahí de hace bastantes años ya y siempre que es como, ¿esto cómo lo hago? Tal, y te ayudan y te explican y al final es probar. O sea, al final no hay nada bien hecho ni mal hecho, ¿no? Es un poco lo que tú quieras transmitir y ir probando. Sí. Y que las cosas básicas de la fotografía son muy sencillas, ¿no? Son 3 parámetros y jugar con esos parámetros y ya está, que tampoco tiene... Sí, lo que pasa que luego es cierto que en deportes de acción o en snowboard, etcétera, sí que hay unas premisas que sí que están, ¿no? Y al final, pues al principio, si no te las explica nadie, pues... ¿por dónde empiezas? Pues puedes tener un poco el bagaje de haber visto revistas o de haber visto fotos, pero si no te lo explican también es complicado. Y por eso ves muchas fotos, pues eso, en el cielo, sin contexto, etcétera, ¿no? Claro, que bueno, que en los periódicos es lo que funciona, es lo que no entiendo, pero tampoco es la ruta en la que querías ir. Y sí que es cierto pues que al final hay muchas horas de empapar revistas y empapar fotografías de leyendas que también pues te dan un poco de cultura o de noción de lo que estás buscando. Pero también es un tema de oportunidad. Al final tienes que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, porque si no puedes ser el mejor fotógrafo del mundo, tener toda la técnica del mundo, pero si no estás en ese sitio, en ese momento, no vas a sacar la foto. Sí, eso es verdad. Sí. Ya te digo, ¿y cómo, o sea, después de que terminases la carrera de periodismo, ¿cuál fue tu siguiente paso? Estabas ya muy metida ahí en el mundillo del snowboard y... Nunca la terminé. ¿En serio? No. O sea, es como un ongoing, ha ido siempre, al hacerla online, pues siempre ibas, venías y poco a poco te vas metiendo, vas construyendo
cosas y te van saliendo oportunidades. Entonces, es un poco en la línea de lo que te decía, ¿no? De que puedes tener el mejor equipo, puedes ser el mejor, pero si no estás, no vas a sacar la foto. Entonces, esos 10 primeros años quizá de mi carrera, mi enfoque total fue de voy a decir que sí a todo. Sí. Y voy a crear el máximo de oportunidades y ponerme en el máximo de situaciones para intentar que salgan cosas. Claro. Y luego te metes en unos embolados que dices, ¿para qué? Pero bueno. Sí, pero de todo eso se aprende. Y de todo eso tienes ya ahora el conocimiento de, vale, esto sí, esto no, y muchas cosas, ¿no? Claro, esto ahora es lo que me permite decir, no, esto no. ¿No? Claro. También pues ahora pues con una familia detrás, tienes que tomar unas decisiones que antes no tenía que tomarlas, pues si hacía menos dinero o significaba dormir 4 días en la furgo de camino a Eslovenia, bueno, pues lo hacías, porque ¿por qué no? ¿No? ¿Qué tenías que perder? O sea, al final, claro. y de estas cosas son las que luego... No sé, pues este viaje en Eslovenia, de repente me planto ahí, me pararon por el camino, ¿sabes? Un poco de locura, de no, vente, a alguien que conocía. Y pues ahí conocí al que era entonces el editor de foto de Transworld Snowboard, uh-huh. y Chris. Y bueno, pues guay, estuvimos una semana con Deva unos Riders, no sé qué, bueno, un viaje muy guay, una experiencia muy guay. Que no... Y dices, bueno, pues ahí se quedó. No. Ahora, justo con la revista que estoy trabajando ahora, pues la primera portada fue una foto suya y gracias a él me han llegado otras cosas. Y es como esas conexiones que haces, súper random. Sí. Hace 15 años, claro. Si las mantienes y eres una persona noble en el sentido de que no vas a putear al personal y piensas en los demás de vez en cuando, pues luego estas conexiones nunca sabes lo que te van a poder... Y si no hubiera ido a ese viaje súper random, pues hay cosas que no hubieran pasado, ¿no? Claro, sí, nunca sabes por dónde te va a venir ni los trabajos, ni la gente, ni nada, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, bueno, mi carrera fue construirla un poco así, de decir que sí a todo y lo que fuera saliendo. Entonces fueron saliendo cosas como, por ejemplo, había el Nikita Chiquita Swiss Tour, que era una competición que luego se llamó Ladies First Challenge, que era una competición, bueno, un tour de competiciones por toda Suiza para chicas, uh-huh. Y no sé, pues empecé a hacer foto en un evento, tal, no sé qué, luego me ofrecieron pues hacer las fotos de todos los eventos. Miro ahora las fotos y pienso, ay, Dios mío, ¿no? ¿Cómo? Sí. Pero bueno, fue una práctica brutal, pero claro, esto significaba irme cada 2 semanas a un resort suizo de... que no es que sea en plan Pervier, no. Sí, no. Sí. Estacioncillas de por ahí, ¿no? Que luego he conocido sitios súper chulos, ahora es una mezcla en mi memoria que no te diría cuál es cuál, algunos claro. Sí, pero bueno, fue una experiencia muy guay y la hice 2 o 3 años. Incluso estaba viviendo, hice media temporada en Estados Unidos, media en Andorra y estaba trabajando en el Tour de Suiza. Entonces, fueron unos años como, no sé cómo lo hice, o sea, es que no lo sé, porque tampoco vengo de una familia rica, ni que tuviera dinero para volar, ni no, al revés. Entonces... Eso que dices, si pides las cosas salen. Pues sí, al final no sabes cómo, pero va encajando todo. Sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que podías vivir de la fotografía y del mundillo del snowboard, digamos? Que se puede. O sea, me refiero que al principio seguro que te daba algo de dinero, pero no vivías de eso, porque no te daba para... Porque al final cuando empiezas y sobre todo con revistas, y yo que también lo he hecho aquí en revistas españolas y cosas así, pues al final es muy de andar por casa, ¿no? O era muy de andar por casa y al principio no había dinero ni nada y sí, te pagaban algo por un artículo, pero cuando salía dentro de un año y no sé qué y... A ver, hay gente que vive de esto, pero normalmente tienen, ¿cómo se dice? Retenes, ¿se dice retenes en español? Como exclusivo, pues yo qué sé, soy fotógrafo de Barton, uh-huh. Y tengo un fee con ellos, pues un contrato con ellos, pero luego además pues haces fotos y las vendes a revistas. Uh-huh. Ahí sí que hay gente que funciona, pero igual hay
te diría 10 son muchos en todo el mundo. Igual hay 5, ¿vale? Sí. Entonces, yo es que ni a día de hoy vivo simplemente del snowboard. Claro. Siempre he hecho más cosas, siempre relacionadas, pues yo qué sé, empecé llevando las redes sociales de estaciones, llevaba las redes sociales de ferrocarrils, de todas las estaciones del grupo de la Generalitat, llevé las redes de Vallnor Snowparks cuando empezaron con toda la marca esta, o sea, siempre he hecho otras cosas, colaboraba con revistas o hacía cosas de comunicación o de PR. Me puse bastante las pilas con el tema de marketing digital. Siempre he tenido como clientes de cosas un poco random, intentando siempre que fueran como sumaran o que se relacionaran de algún modo, pero bueno, siempre ha sido un sumar, ¿sabes? Sí. Y siempre, al final es comunicación, al final es difusión, o sea, que va como muy alineado, ¿vale? Si tú haces la foto, pero si esta foto no la muestras a nadie, claro, puede estar en tu disco duro o en tu archivador y nadie la ve. Entonces es como si no la hubieras hecho. Entonces hay la parte de crear el contenido, pero también hay la parte de difundir el contenido. Y de una manera u otra, al principio pensaba, estás haciendo esto que tiene que ver con lo otro, ¿no? Y digo, algún día esto va a casar, algún día esto va a tener sentido y voy a poder hacer algo de todo esto. Sí. Y normalmente cuando estás en el medio del no ves, porque es el impasse, ¿no? Es la definición esa de impasse, de que estás como muy alejado de donde empezaste y ya no sabes de dónde vienes, pero todavía no ves a dónde vas. No ves como una resolución clara de lo que va a ser. Sí. Y estás ahí como metido en el momento y vas tirando. Y dices, bueno, en algún momento ya esto tendrá sentido. Ahora no lo tiene, pero en algún momento lo tendrá. Sí. Y un poco ha sido así. Vivir solo de la fotografía del snowboard, no. Por eso también siempre combinar con el escribir, siempre combinar con el marketing, siempre combinar un poco con la comunicación en general. Claro, sí. Y luego siempre has estado metida en muchos fregados, porque aparte de eso que has montado tus propias historias como lo de SB Smag y todo esto, ¿no? Cuéntame cómo surgió todo eso. Sí, al final fue una época que al final ya llevaba varios años fuera, no sé si 10, pero 7 o 8, y haciendo temporadas fuera porque, bueno, quería esa experiencia y ya está, ¿no? Me encantan los Pirineos, me encanta al final la comunidad en España, pero quería ir fuera, quería ver mundo, ¿no? Tenía como esa inquietud. Pero sí que es cierto que cuando empecé a viajar había muchos medios en España. Pues, por supuesto, estaba Snow Planet, estaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Snow Evolution era? Riders Evolution, había varias. Sí, Surfer Rule, luego pues estaban las digitales, que empezaron a salir pues Canal Snowboard, SNB3, había varias. Sí. Y de repente empezaron a cerrar todas, en papel y en digital. Y era como de, ¿no? Bueno, y dije, ¿y si hago una web? Y hago un medio digital, porque en papel esto no, y tampoco tengo el dinero para empezarlo, y parece que todo va a ser web, pero las webs que había no se adaptan a lo de ahora, y es como, bueno, pues intentar... Tenía la sensación de que había aprendido mucho fuera y que podía traer algo, ¿no? Y devolverlo como a la escena o la comunidad en España, y es como, bueno, lo voy a intentar. Y sí, lo hice, pero también te das cuenta ahora con los años de... Y yo pensaba que sabía algo, no tenía ni puñetera idea de nada. Claro, bueno. A lo mejor por eso lo empezaste. Si hubieses sabido, hubieses dicho, no me meto en este fregado ni de coña. Conozco al de la marca de no sé qué, conozco al de la marca de no sé cuántos, ¿no? Esto va a ser súper fácil. Y es como... Sí. Me hice un duro en muchos años. Claro. Y cuando podía haber hecho algo, es como, ahora me da pereza ya. O sea, tampoco te va a sacar del hambre, ¿no? Pero bueno, estará 2012, saqué la web, con todos mis ahorros convencí a una amiga que se le daba bien programar, que hiciera una plantilla de WordPress y tal, y saqué la web. Y lo que me ha dado SB Smag
es otro nivel de oportunidades. Es decir, tú cuando vas a eventos o vas a sitios, está muy bien ir como fotógrafo o ir como freelance o ir como tú. Sí. Pero si tienes un medio detrás... Claro, sí, es como más serio ya, ¿no? Bueno, es más serio y que puedes pedir acreditaciones para cubrir cosas, puedes hacer intercambio. O sea, me dio la oportunidad de hacer muchas más cosas y de ese plan que yo tenía de decir de sí a todo y meterme en los fregados que nunca hubiera pensado, sí. Pues me dio esto, ¿no? Y al final, pues igual no me dio dinero en sí el proyecto o no me dio una nómina, Sí. Pero sí que me dio una plataforma para poder seguir creciendo. Pues ahora hay mucha gente que habla de su plataforma, ¿no? Los influencers, tal, que tienen una voz, que tienen un alcance. Bueno, para mí eso fue crear Svesmac. Sí. Así que... Claro, ¿y cuántos años la tuviste? No, sigue, la web sigue. Pero no metes contenido nuevo ni nada, ¿o sí? Sí. Está Xavi llevando el día a día. Sí. Guay. La web empezó en 2012 y ahí sigue. En 2019 hice el papel y la verdad es que fue un experimento, pero fue guay. Y la idea hubiera seguido haciendo... La idea era seguir haciendo papel. Pero bueno, llegó el COVID y es como de todas las marcas tiraron para atrás y luego es cuando yo me mudé a Suecia y fue como de qué pereza, ¿no? Sí. Porque al final es una lucha, salió el experimento, cubrió costes, pagó a lo que tenía que pagar, pero es duro. O sea, al final es una responsabilidad, es un riesgo y no siempre tienes esa capacidad ni financiera ni mental para asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, sobre todo financiero, que no, o sea, que sacar algo en papel cuesta un montón de dinero y no sabes realmente el retorno que va a tener si vas a recuperar los gastos siquiera. Claro. Entonces es un riesgo grande, ¿no? Y una vez te comprometes, lo que sí siempre he intentado es de si digo que voy a hacer algo, lo hago. Aunque me cueste sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero es tener esa credibilidad para mí es súper importante. Decir, bueno, hemos dicho que íbamos a hacer esto, hemos prometido que íbamos a hacer esto, pero ya no tanto, pero yo qué sé, con marcas, con gente, ¿no? Con fotógrafos que dices, oye, te voy a publicar esta foto, pues entonces tener que hacerlo. O sea, al final es si te comprometes, intenta llegar hasta el final. Claro. A ver, hay veces que no se puede, pero dentro de lo posible es posible muchas más veces de las que nos pensamos. Que abandonar es muy fácil. Sí. Sí, lo difícil es perseverar y llegar y llevarlo a buen puerto, ¿no? Con de la mejor manera posible, dadas las circunstancias que tienes y ya está, ¿no? Y la oportunidad de Snowboard International viene un poco de toda esta evolución de SVES. Pues no lo sé. Tiene parte, seguro. O sea, al final, evidentemente, la experiencia de haber creado una revista, de haber creado una marca o de haber creado un medio, de haber hecho todo este proceso, pues evidentemente tiene que ver en que cuando alguien se te acerca y dicen queremos hacer esto y pensamos que puede ser el perfil, es porque tienes ese recorrido, esa experiencia, ¿no? Que dices... Vale, que es algo que igual para mí no es mucho, ¿no? Porque al final pues hice una web, tal, no sé qué, pero sí que es cierto pues que me ha dado un bagaje, me ha dado una experiencia y es lo que te dije antes, de que a veces haces las cosas, no sabes por qué las haces, pero luego te dan un resultado después. Pero bueno, sí, Snowboard International es el publisher o la casa editorial se llama Waterboard Media y tiene una revista de kite, otra de foil, y querían hacer una revista de snowboard. Durante bastantes años intentaban buscar a los perfiles para hacer una revista de snowboard. Y bueno, tenían ahí como a la gente, no acababa de cuajar, también pues las crisis que han habido estos últimos años y tal. Y fue una oportunidad que me llegó y es como de, estos unos kiteboarders, ¿en serio? Esto suena demasiado y quieren y me van a pagar para hacer una... No, ¿sí? ¿En serio? y bueno, pues al principio lo cogí un poco con pinzas. La verdad es que en plan de, bien, pero estos son mis requisitos, ¿no? Claro. Y ni de coña van a decir que sí.
Y no, venga, vamos a probar, tal, no sé qué. Y mis requisitos no eran económicos, era más un requisito de compromiso. Es decir, si decimos que vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. Sí. No era un de quiero cobrar 1.000 millones, no. Era un de, vale, decimos que vamos a hacer esto, estos mínimos se tienen que cumplir. Que luego podemos hacer más, guay. Pero si decimos que mínimo es esto, yo no voy a poner mi cara, mis contactos, mis amistades, no, para luego tirarnos atrás si no sale un mínimo viable. Y es algo que le dije, el primer año no vas a hacer ni un duro. Ni uno. O sea, no, tenemos estas marcas, ¿no? Una lista de 300 marcas. No. O sea, no te van a dar ni un duro el primer año. Porque no saben ni quién eres. Aunque me conozcan a mí o al otro colaborador, da igual. O sea, al final tienes que demostrar que pues, tienes ese compromiso, que tienes esa viabilidad y que tienes una plataforma y una audiencia. Y un alcance, lugar, claro. Un lugar porque hay muchos medios ya de snowboard, ¿no? Entonces es como de, vale, ¿cuál es tu voz? Porque ¿qué sentido tiene ponerte a crear otra revista alternativa más punk como Method? Ya lo hacen muy bien, están súper establecidos, les va súper guay. O ¿por qué me voy a poner a competir con Slash en América, ¿no? O sea, al final no tiene mucho sentido competir con lo que ya hay. Es más de identificar ese hueco, decir, vale, tienen estas voces, tienen esta audiencia, pero creemos que hay un hueco en la comunidad del snowboard para hacer algo diferente. Y es identificar eso y ir a esas, ¿no? Pero se tiene que demostrar, porque decirlo es muy fácil. Claro. Hacer un pitch deck, ¿no? Y hacer un dossier es muy fácil. Pero demostrar que lo puedes hacer, que tienes la capacidad, que tienes la resiliencia, sobre todo para hacerlo, es otro tema. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas con eso? Pues es el segundo año. Acabamos de sacar el segundo número, que todavía no lo tengo en papel. Sé que está en el correo, pero no ha llegado todavía. Tengo el primero, pero sí, pues al final ya son 2 años, porque sí. Qué guay. ¿Y se está cumpliendo un poco las expectativas y la evolución del proyecto? Sí. Yo creo que, a ver, la primera siempre... Es curioso, porque dices, yo haría una revista de snowboard así, ¿no? Y tengo muy claro lo que haría, y las historias y tal y cual. Pero luego es poner delante de todo el mundo lo que tú piensas. Y como editora, porque como editor no es simplemente escribir las historias, es crear toda la línea, toda la historia de todo el número, ¿no? Y de la voz de la revista entera. Entonces... Es mucho más que solo escribir un artículo o hacer unas fotos. Tienes que curar las historias que quieras que aparezcan, el tono, las fotos, de qué manera. Y sacar el primer número fue un de... la he cagado, esto lo tendría que haber hecho mal, esto está mal, esto tendría que haber sido distinto, se van a reír de tal, ¿no? No van a aprobar tu punto de vista, quién eres tú para tener esta opinión. O sea, es un seguido de cosas que te pasan por la cabeza, porque ponerlo en papel, en un tocho de estas características, es decir, no, mi opinión es válida y es de referencia. Sí. Y normalmente, sobre todo las mujeres, tenemos que atender este síndrome de impostor, que los hombres también, ¿eh? Sí. Y es de decir, no, toma. Es como, va muy en contra de lo que puede ser una, ¿no? Y eso yo creo que fue lo más difícil del primer número. Y ahora lo veo y lo odio. O sea, estaba súper orgullosa y ahora lo veo ahí y pienso, la portada esta no, el otro tampoco, ¿no? Hay cosas que... Pero bueno, espero que ese aprendizaje del primer número ahora se vea reflejado en el segundo y que sea bastante mejor. Y que el tercero pues sea exponencialmente mejor. Claro. Y así mejorar. Pero bueno, es una experiencia... te saca mucho de ti. O sea, al final es como que es ponerte ahí fuera, digamos. Al final es exponer tu trabajo, lo que estás diciendo tú, y que todo el mundo pueda verlo, leerlo, criticarlo y opinar, ¿no? Sobre lo que has hecho. Y eso al final es difícil, ¿no? Claro. Y cuando es algo, un mundillo que te importa menos, pues igual te importa menos, ¿no? Que te critiquen o que sepan lo que piensas
pero cuando se lo mandas a tus amigos, a los profesionales que tú idolatras, o a tus mentores, o a gente de cosas que quieres hacer en el futuro, sea, claro, lo que es como de... Espero que haya algo que tenga sentido ahí dentro. No lo sé. Claro. Pero bueno, al final también es cierto que no es yo, no es mi voz, no es un reflejo de mí. Es centrado en las personas que aparecen, ¿no? Son las historias de estas personas. Pero para mí la responsabilidad de difundir las historias de la vida de otra gente es una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Claro. Es importante, es una responsabilidad que yo me tomo con orgullo y intento dar lo mejor, ¿no? O sea, al final, si tú confías en mí, de que yo te explique mi historia o te transmita lo que sea, mi camino de superación, lo que sea, pues espero que lo trates con respeto, ¿no? Entonces, pues eso, espero que la gente que aparece también se sienta que hemos transmitido su historia de la mejor manera posible y con el mayor mimo posible. Es un poco eso. Claro. ¿Y cuántos sois, digamos, en la revista? Lo que es guay de este proyecto es que como es una editorial más o menos establecida, somos un equipo. O sea, en la parte de snowboard, en la parte editorial, pues estoy yo como editora, luego está Estela, que es mi asistente editorial o colaboradora, y luego tengo otros colaboradores que escriben. En este segundo número, por ejemplo, pues Mary Walsh, que es una americana pues que es bastante reconocida porque era editora de Snowboard Mag y es la que hace de comentarista pues, en Natural Selection y otros eventos. Además es muy buena fotógrafa. Y luego pues está Neil McCampbell, que también es un inglés que es bastante reconocido en el sector, y bueno, otros colaboradores, riders que escriben y demás, y además pues todos los fotógrafos que evidentemente mandan su trabajo, pero el equipo core editorial pues somos Estela y yo. Estela hace toda la parte también digital, la newsletter y demás, pero luego tenemos pues a una diseñadora gráfica, tenemos a un chico que hace el marketing digital, tenemos al chico de ventas que hace todo el tema de partnerships y anuncios, al jefe de la editorial, sí, ¿no? Que es como el que hace todo el tema de presupuestos, o sea, que hay un equipo, hay la chica que hace y un chico que hacen todo el tema de proofreading, ¿cómo se dice? Cuando... sí, de comprobar, de leer que está todo correcto, eso, ¿no? Entonces es un equipo que no estoy yo sola y eso es un gran cambio, ¿no? Porque desde Mac estaba yo sola y luego entró Xavi y bueno, pues él tiene su trabajo y el mío, ¿no? Sí. Puedes hacer muchas más cosas, te das cuenta que con un equipo, ostras, que el límite es bastante más infinito que cuando está uno solo. Sí, sobre todo que delegas muchas cosas que a lo mejor no son tu fuerte, ¿no? Como vender o el contactar con marcas o cosas de esas que a lo mejor ya tú te dedicas a las fotos y a hacer la edición de todo lo que te mandan y todo, pero no te tienes que preocupar de mandar el email para enviar la factura de no sé qué y cosas de esas. Claro, que pues mandan una nota de prensa, se tiene que publicar en la web, pues hay una chica que lo hace, ¿no? Es como de qué guay. Yo me puedo dedicar a hacer las entrevistas, me puedo dedicar a escribir, me puedo dedicar a perseguir al fotógrafo, me puedo dedicar a hacer la estrategia, lo que sea. Y eso es, la verdad es que es un privilegio y que todavía hay veces que pienso, ahora, este es tu trabajo, ¿en serio? o uno de tus trabajos, qué guay, ¿no? Pues es un privilegio, la verdad es que no tiene otra palabra que privilegio. Qué guay. ¿Y cómo, porque eso que tú has pasado, bueno, que supongo que en tu proyecto online de antes lo hacías también, ¿no? Pero que te costó hacer el paso este de tú editar solamente tu trabajo, digamos, ¿no? Porque tú editas tus fotos, haces la revisión, eliges cuáles te gustan, cuáles no y todo esto. Pero cuando tienes que hacer eso del trabajo de otros, porque al final a ti te mandan las fotos, te manda un fotógrafo, tú decides, vale, esto me gusta, esto no, esto tal, ese proceso de esa edición no solo de tu contenido, sino del que te mandan, como, o sea, ¿lo aprendiste un poco antes o has ido como aprendiendo sobre la marcha? Bueno, al final yo creo que, yo qué sé,
creo que se tiene que... Todos tenemos distintos gustos y es lo que te decía al principio, nada está bien ni mal. Al final el arte o la expresión artística es muy de cada uno. Sí. Entonces, pues sí, hay cosas que puedo haber elegido que a ti no te gusten y al revés, ¿no? Sí. Pero intento siempre confiar un poco en el instinto. Y siempre ha sido un poco así. A ver, sí que hay guías, ¿no? Pues yo qué sé, fueron casi 5 años y pico escribiendo para Repul España y toda la parte de, pues yo qué sé, las portadas, pues igual no elegías una foto porque sabías que funcionaba mejor otra, ¿no? O sea, sí que hay unas guías a la hora de dónde pones qué. Pero al final es bastante, yo creo que es un instinto. Y es un instinto que al final se nutre también de ese feedback, ¿no? De que son años de experiencias, que bueno, pues sí, dices, ves Mac, hay cosas que gustaron, pues escuchar el feedback y escucharlo abiertamente, saber que lo que haces no es lo mejor o la verdad pura, de que pues tú has hecho esto, escuchas un feedback y a la siguiente toma de decisiones que tengas que hacer, pues te adaptas en función de lo que has aprendido, lo que has vivido, el feedback que has escuchado y al final un poco la intuición y el feeling que tengas en ese momento, porque... Sí. Pues porque no hay otra. Sí. No, yo hice hace unos años, no sé si has llegado tú a verlo. Sí, lo tengo en casa. El D8, el libro de fotografía. Sí. Y ese fue la primera vez que hice un poco esa labor de edición y de editor del contenido de otros, ¿no? Y la verdad es que me gustó un montón por eso, porque te mandan el contenido y tú ya tienes eso, tú ya tienes un criterio y un ojo de fotográfico, digamos, ¿no? Que tú ya ves una foto y al momento ya sabes si va a funcionar o no, si te gusta o no y si encaja con el resto, ¿no? Y el componer un poco esa historia y darle ese hilo y tal, me pareció un trabajo súper guay, la verdad. Y a veces te das cuenta que no es solo la superfoto o la foto como más brutal de acción la que más transmite o la que necesitas. Muchas veces necesitas esa foto de apoyo. Sí. Y yo qué sé, pues el retrato o el behind the scenes, ¿no? Esa parte que si no la historia no tiene mucho sentido, porque si es una fotogalería que solo estás mostrando las mejores fotos, vale, pero si es una historia necesitas que las fotos cuenten una historia. Muchas veces te quedas pues que no necesito más fotos de acción, necesito una foto de apoyo, o de historias. Sí, más humana o más tal, ¿no? Sí. Y hay fotógrafos que eso lo trabajan muy bien. Perdón. Nada. Hay fotógrafos que esa parte de apoyo lo trabajan muy bien y hay fotógrafos que no tanto. Entonces, bueno, es curioso también, ¿no? Y luego pues trabajan igual mejor otra parte, más técnica o más de acción o más... Pero también es una responsabilidad muy grande cuando un fotógrafo te manda una carpeta con todas las fotos de todo su año, todo su invierno. Sí. Vale. Sí. ¿Sabes? Yo qué sé. Que al final también, jolín, tienes eso en sus manos y luego también está el tema de que somos varias revistas, ¿no? Que, bueno, esta la escoges tú, esta la escojo yo. Crear un poco esa voz diferenciadora del resto de medios Claro. Sí, es un trabajo, ¿eh? Que no es de elijo 4 fotos y me mandas el texto y lo pegamos aquí y chimpún. Sí. Pero es guay, es la parte más guay de idear, de ¿qué vamos a contar, ¿no? ¿Qué queremos explicar o qué queremos transmitir? Y luego muchas veces también en función de las fotos que te llegan, pues haces unas historias u otras, porque si tienes la historia pero no tienes la foto, no sirve. No te vale. Claro. Y hay veces que, bueno, buscas la foto, hemos tenido varios casos este año de donde sea y a veces sale mejor o peor, pero bueno. Sí, que ya tienes la historia y buscas la foto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hay un poco las dos cosas. ¿Intentas planificar, o sea, por ejemplo, para este invierno próximo, intentas planificar ya de antemano lo que quieres hacer o te va surgiendo un poco según lo que te proponen también pues un rider te propone no sé qué o un fotógrafo se va a ir a un viaje con no sé cuántitos
y te propone sacarlo. O supongo tendrás un equilibrio ahí de esas dos cosas también, ¿no? Hay un poco el plan. Creo que es importante tener un plan o tener una idea, ¿no? Y al final pues tenemos una lista de ideas o de cosas o de historias o ángulos que queremos contar y que pues si no lo hemos cubierto este año, pues vemos al año que viene, pero luego durante el invierno surgen oportunidades. O sea, el plan es importante porque te permite pues tener ese plan y empezar a trabajar y tirar del hilo. Uh-huh. Pero luego también tienes que estar abierto a la oportunidad o las cosas que van pasando, identificar ahí pues cuáles te pueden encajar mejor en una u otra. Pero si no tienes el plan, es mucho más difícil también adaptarte al cambio de la oportunidad, porque no sabes por dónde tirar y luego acabaría siendo eso un batiburrillo de cosas que no tendrían mucho sentido. Claro. Sí, ya tienes como un filtro previo también del tipo de historia que quieres contar o lo que sea, ¿no? Entiendo. Claro. Y yo creo que cada vez como más definida esté nuestra voz editorial, pues más fácil va a ser de crear este plan. Es verdad que el primer año fue como de, pues no sé, voy a hacer algo. pero esa voz también no la tienes definida desde el principio, ¿no? O sea, que es difícil decir, vale, esto va a ser lo que vamos a hacer, ¿no? Sino que también es una cosa que va surgiendo un poco surge de ti, pero surge de tus colaboradores, es una voz conjunta, digamos, ¿no? Sí, es una voz conjunta, pero sí que hay una estrella norte, ¿no? Bueno, pues esa es como cuando porque al final te metes tanto dentro que pierdes un poco la perspectiva de decir, bueno, ¿esto encaja o no encaja? Y ahí es cuando tienes que hacer un poco para afuera, un zoom out, ¿no? Y decir, vale, esto encaja dentro de los valores o dentro de lo que queremos transmitir o dentro de la audiencia a la que vamos o no. Y ahí es cuando no sabes si una cosa encaja o no, o mejor o peor, es cuando tiras para atrás y dices, vale, ¿con quién estoy intentando hablar? ¿Cuáles son los valores de la publicación? ¿Qué es lo que queremos intentar transmitir? Y si se encaja dentro de ahí, pues sabes que la historia puede funcionar. Si no, pues o la tienes que volver a trabajar o la tienes que cambiar o tienes que hacer otra cosa. Claro. Sí, bueno, y también los colaboradores que has ido cogiendo encajarán un poco con esa... Sí. O sea, que no es al revés, sino que los buscas un poco en función de cómo quieres trabajar, ¿no? Eso es. Y es guay porque yo creo que es la primera publicación de Snowboard que somos un equipo editorial 100% femenino. ¡Qué guay! Y eso es guay, sí. ¡Qué guay! Y que también tenemos hombres colaboradores, ¿eh? Que no es un plan de, pues lo hicimos así aposta por ser solo mujer. No, ha sido así. Ha surgido y ya está. Ha surgido y ya está. Entonces, pero mola. Y estoy orgullosa de eso. Y también refleja un cambio de la industria, ¿no? Hombre, desde luego. Sí, desde luego. ¿Y de dónde es el grupo editorial? Es inglés. Uh-huh. Es inglés pero bueno, unos viven en Portugal, el propietario vive en Portugal, los otros viven en Inglaterra, Estela, mi compi, vive en Finlandia, yo estoy en Suecia, bueno, pues estamos un poco por todas partes. O sea que no tienen una oficina así como tal. No, tenemos áticos, tenemos cuartitos, tenemos espacios. Pero no, qué va. Qué guay. Qué guay, pues nada, la verdad es que yo no lo he visto en papel, ya tengo, porque sí que estoy suscrito a la newsletter. Yo diría que cuando la sacasteis, lo mismo mi email estaba por ahí o algo así, en alguna otra anterior o así, y de repente me empezó a llegar y digo, ¿qué es esto? No, lo metería yo. Sí, probablemente. Claro. Pero luego lo vi, sigo suscrito, que no me he quitado, y cuando vi que lo sacabais en papel digo, lo tengo que pedir tal, pero lo típico, que ya se te queda el email por ahí abajo y no llega a pedirlo nunca, pero tengo ganas de... Bueno, ya te mandaré un par de revistas. La primera y la segunda, si ves la evolución. Así veo la evolución, claro. Claro. Sí, por supuesto. Qué guay. Y te quería preguntar también, porque estás metida también en el Marisquiño. Y allí haces como de jefa de media, ¿no? Digamos, del evento. No, jefa no. No. Yo siempre digo que estoy entre medio de todos, pero no soy la jefa de nadie. Sí.
no sé, vamos a decir coordinadora, por poner algo oficial, Sí. Pero en Marisquiño los títulos oficiales no son... Ya, bueno, pues como en cualquier cosa, ¿no? Que al final haces de todo. Pero precisamente sí, pero en Marisquiño como que las nomenclaturas no les gustan, no nos gustan, vaya. Sí. Entonces, pero bueno, sí, estoy ahí como un poco coordinando toda la parte audiovisual, comunicación, haciendo un poco de liaison con los riders, con la parte de patrocinios, con la parte de comunicación digital, media, bueno, ahí un poco en medio de todo el batiburrillo. Sí. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezaste a meterte en... ¿Empezaste haciendo fotos y fue evolucionando o entraste ya directamente un poco de coordinadora? No, tengo a Mark y Ander de Marra Media, que trabajo con ellos hace muchos años. Empecé con ellos también trabajando la parte de Repul, que llevamos pues la parte de comunicación digital, o sea, todo lo que era el contenido de... Yo escribía bici y nieve, o sea, esquí y snowboard. Y luego Mark hacía la parte de skate. Ander había hecho antes la parte de nieve y bueno, pues... es una agencia que montaron ellos y trabajo hace muchos años con ellos y empezaron ellos llevando las redes, poco a poco hacían una colaboración con lo que llevaba y poco a poco empezaron a llevar toda la parte de redes, luego comunicación digital y en 2019 Ander me dijo, Alba, tienes que venir a conocer a Marisquiño, porque, a ver, lo conocía pero no conocía, no había estado nunca. Dice, ¿por qué no te vienes a conocerlo? Tráete la cámara y te estás por aquí. Y en 2019, y ellos ya llevaban las redes, era el primero o el segundo año que llevaban las redes oficialmente y a mí me dieron una pulsera y me dijeron, tira. Y yo, tira, ¿pero qué necesitáis de mí? No, que conozcas el evento. Y yo, vale. Qué guay. Entonces que lo pasé pipa, claro. O sea, hombre, me imagínate, subí a todas además, las torres, me metí en todos los rincones, saqué con 1000 permiso fotos. y sin presión de tener que presentar nada, claro. Claro. Sí, la mejor opción de todas, claro. ¿Qué ocurrió? Ellos tenían un equipo de 7, 8 o 9 fotógrafos, ya tenían un montón de fotógrafos, pero no había una estructura definida, no había un sistema de trabajo definido y pues iban haciendo, ¿no? Y luego tenían a una productora de vídeo que también pues iba por su lado. Y luego estaban Mark y Ander llevando de la parte de redes. Y yo ahí, ¿no? Como, pues, ves a mogollón de colegas, a muchos riders, a muchos de los... Porque en esos entonces estaba trabajando yo también para la Poma Bike Park, haciendo todo el tema de la Happy Ride. Y me lo pasé pipa, hice mogollón de fotos. Pero ¿qué pasa? Que pues yo qué sé, me iba al skate y sabía que estaba fulanito, menganito, pepito y estaban haciendo las semis, ¿no? Y veía, pues, los que estaban patinando... Y sacaba las 4 fotos y decía, vale, pues estos son los que van a necesitarlas. Y me iba a la oficina, descargaba, editaba, se las pasaba de, mira, tenés estas 10 fotos de esto. Y luego, pues me iba, yo qué sé, a ver a DIRT, porque sabía que estaban en fulanito, menganito y pepito y que iban a hacer tal. O sea, no hice fotos de todo y de todos. Hice las fotos de los 4 que yo sabía que, pues, los que iban a ganar, los que tenían más repercusión, mis colegas, ¿no? Claro. Pero al no tener esa presión de tener que cubrirlo todo, a mí me permitió, pues, en esos momentos clave, darles fotos a Mark y Ander para redes rápido, porque no estaba ahí... ¿no? Atada al programa que tenían los fotógrafos. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a publicar y la foto que tenían a mano y la foto de la persona que buscaban eran las mías, no porque fueran las mejores. Sí. Algunas pues sí que estaban bien, pero no porque fueran las mejores, porque los fotógrafos que había y siguen estando muchos de ellos son muy buenos. Pero claro, tienen otro planning, otro tipo de manera de trabajar, no estaba coordinado de la misma manera. Entonces empezaron a sacar muchas de las fotos que... Y esto hizo que para el año siguiente es como de, a ver, ¿por qué hemos sacado tantas fotos de Alba en esos días? ¿Qué manera de trabajar o qué cosas hicieron que esta fuera la necesidad y que tuviéramos que sacar estas fotos? Entonces, bueno, poco a poco se fueron identificando cosas, pues como por ejemplo que evidentemente en las redes pues cada vez necesitaban nutrirse de más contenido y que pues había un equipo de vídeo muy grande haciendo streaming, haciendo programas de televisión, no sé qué, pero que luego no tenían contenidos para redes. O sea, que era como equipos muy, muy separados. Sí, muy separados.
Entonces fuimos a dirección y dijimos, mira, hemos identificado todas estas cosas, creemos que podemos ayudar de esta manera. Y un poco así, pues al año siguiente empecé a ayudar. O sea, mi rol ha sido como muy fluido siempre en Omarisquiño, un poco tapando esos agujeros o identificando esas necesidades o esos problemas de procesos o de maneras de trabajar o necesidades que tienen departamentos que no están cubiertas y de cómo poder mejorarlos, a nivel de comunicación siempre, ¿eh? Y empezó un poco así. Qué guay. ¿Y llevas gestionándolo entonces o sea, trabajando allí desde entonces, todos los años? Sí, desde, bueno, ya te digo, 2019 fue en plan de conocerlo tal, y luego 2020 fue un... Sí, no, 2020 es cuando no se hizo, pero hicimos una parte como de online, y luego 2021 ya fue primer año ahí on site coordinando, que además fue muy duro porque fue el año medio COVID, que fueron... Omarisquiño es un evento gratuito de entrada libre. Y ese año se tuvieron que regular entradas, no por un tema de dinero, sino por un tema de aforos. De regulación, ¿no? De aforo y eso. Pero claro, es un evento que se paga, que paga la comunidad, que paga el ayuntamiento y el concello y demás. Entonces necesitaban justificar que era accesible a la mayor gente posible. Entonces hicimos un programa de streaming, que hicimos 10 horas de streaming tanto en online como en TVG durante 2 días, o sea que fueron 5 horas un día y 5 horas el siguiente, y me chupé yo toda la planificación y coordinación del streaming, que era algo que no había hecho nunca, y de repente pues estaba haciendo programaciones, coordinando cámaras, y me llamaban por la radio de ha pasado esto, hay un accidente no sé qué hacemos con el fit, y yo pues corta y pone, ¿sabes? O sea, surrealista total. Sí. Yo creo que si no morí ese año no muero, pero fue bastante surrealista. Claro. Sí, pero bueno, te habrá dado un aprendizaje brutal, claro. No, claro, equipos burbuja. Fue muy guay, pero fue muy duro. Yo creo que envejecí unos cuantos años de golpe. Sí. Y luego, pues, la transición de trabajar con productoras separadas a crear un equipo propio. Esta ha sido un proceso muy chulo, porque nos han permitido, pues eso, identificar a roles, personas, perfiles que aportan X y que a poco, ¿no? Y un poco mi trabajo ha sido pues identificar a uno, identificar al otro, e ir agrupando y ver lo que funciona, ver lo que no. Un año te funciona, al siguiente no te funciona. Bueno, al final somos personas, todos tenemos cosas, y hay años que funciona y hay años que no, ¿no? Claro. Pero bueno, si tienes unos procesos definidos, pues todo ayuda, pero es una parte, es como un puzzle gigante que está muy guay. Ahora te vuelves un poco loco, pero sí. Está guay. Qué guay. ¿Y eso te lleva a trabajo todo el año o es solo un tiempo antes de empezar y tal? No, estamos trabajando todo el año con esto. A ver, es cierto pues que estos meses de octubre, noviembre o septiembre, octubre son menos intensos, pero sí que ya estamos con reuniones de planificación, de debrief del año pasado, de presupuestos de cara al año que viene, etcétera. O sea que estamos prácticamente todo el año. Sí que es cierto que a partir de marzo es cuando empieza a apretar, abril ya es como de corre, que ya está aquí agosto, sí. Y luego agosto ya, pues eso, lo de vacaciones lo llevo mal y nada, y vuelta a empezar. Y luego se me junta Marisquiño con la revista y ya es un verano... Claro, a tope. Sí. Y... ¿qué te iba a decir? Te iba a preguntar algo al respecto de esto. ¿Y sigues haciendo fotos de...? O sea, allí no creo que tengas tiempo para hacer fotos ni nada, ¿no? Ya el Marisquiño no. Sí. No, y es una de las cosas que he hecho mogollón de menos, ¿eh? A veces es como dejo, y estos 2 últimos años me he llevado la cámara, nada, con una lente pequeñita, un 40 fijo, que no ocupa, ¿sabes? Y lo puedo llevar como un bolso y que de repente pues haces fotos del equipo, de detrás de la cámara y tal, porque sí que lo echo de menos. La verdad es que sí, pero no tengo la capacidad. Al final tenemos un equipo con cámara en mano, sea foto, vídeo, creo que son 30 personas. Más luego pues está la parte de producción, la parte de los de digital, los de comunicación, los de redes,
es un equipo muy grande y si tienes que estar y luego pues todos los riders, al final me he convertido un poco en los riders como la persona de referencia a nivel de media y cuando necesitan algo vienen a mí y claro, son 10 deportes. Sí. Son 10 eventos en un fin de semana y me encantaría poder hacer más fotos, pero no me da la vida. No. Claro. Y fuera del evento, de snowboard o de alguna otra cosa, ¿sigues haciendo muchas? O... Menos, porque al final sí que es cierto que al final es lo que te decía, para hacer fotos tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y cada vez tengo menos oportunidad de estar en todos los fregados, ¿no? Como decías antes. Pero sí que sigo haciendo alguna foto. Pues yo que sé, este invierno estuvieron aquí Jaime Castro y Cairo haciendo street y estuvieron en casa, se quedaron aquí en casa, pues hice alguna foto de ellos. Pues sigo yendo a algunos eventos y ahí voy sacando fotos. Y la verdad es que lo echo de menos y quiero hacer más. Entonces me estoy volviendo a reinvertir en equipo pues para actualizar, ¿no? Porque al final esa es otra que cuando haces menos fotos pues dejas de actualizar e invertir en equipo, pero si no inviertes en equipo dejas de hacer fotos y es como un pez que se muerde la cola. Claro. Entonces sí que estoy reinvirtiendo otra vez y tengo ganas de hacer más cosas. Pero bueno, al final sé que mi fuerte no es solo en fotos, sino que es un poco el conjunto, ¿no? De ir de la mano de las cosas. Y cuando hay un proyecto más grande que se necesitan una serie de habilidades muy técnicas o muy específicas, creo que mi fuerte no es tan hacer esa foto o hacer ese vídeo, sino saber quién es la persona adecuada para hacer esa foto o ese vídeo. Claro. Sí. O sea, ahora es más un nexo de unión ahí en esos dos mundos que decías al principio que ibas mezclando y que no sabías muy bien cómo, pues como que te ha encajado todo ahora, ¿no? Sí, pero bueno, es cierto que seguir haciendo fotos y seguir un poco activa ahí te da ese criterio y te da ese bagaje y te da esa experiencia que luego te permite tener una opinión crítica o basada en algo que no es simplemente intuición. De quién puede ser la persona mejor para hacer un trabajo u otro, ¿no? Que creo que es importante también saber lo que es, porque si no, que este me cae mejor que el otro, vale, bien, pero es la mejor persona para hacer ese trabajo. Claro. ¿O no? Sí. Claro. Qué guay. Pues nada, no sé si estás metida en alguna otra historia además de la revista y el marisquiño. Pues siempre. ¿Qué más quieres? No sé. Ahora estoy empezando a trabajar con la Federación Sueca, por ejemplo, de esquí y snowboard, haciéndoles un poco pues, la estrategia de comunicación digital, de creación de contenido. Luego está la parte de las mujeres, de Women in Action Sports Network, que estamos intentando organizar otro evento, otra conferencia. Sí, siempre hay cosas, pero bueno, para otro. Sí, que para no aburrirte. Claro, sí. Y bueno, luego lo de ser mami de una pequeña snowboarder, pues también tiene lo suyo. Hombre, eso es lo que más tiene, ya te lo digo. Sí. Te digo yo también por experiencia y sí, desde luego. Ese es el mayor trabajo de todos. Y ayer justo lo hablaba con una compañera, que es que es curioso, ¿no? Porque pues lo de ser fotógrafo, viajar o hacer muchos eventos requiere estar mucho tiempo fuera de casa. Y sacaron una lista de fotógrafos de Snowboard Mag, no sé si la viste. Los top 100 fotógrafos publicados el año pasado en revistas norteamericanas de snowboard. Y hicieron un sistema de puntos de, pues una página son 1000 puntos, media, lo que fuera, no sé, pues hicieron ahí como un ranking y los que más fotos tenían con crédito en todas las revistas de la temporada pasada de Estados Unidos y Canadá, hicieron este ranking, hicieron una lista de como los más publicados, ¿no? Los top 100. Y si te miras la lista, los top 30 son todos tíos. Sí. Y luego hay una chica y luego hay más chicas. Pero es como, bueno, el coste de la oportunidad, de cuando tienes una edad y tienes un bagaje y tienes una dedicación, pues al final si tienes una familia o tienes un compromiso en casa,
Porque la mayoría de los hombres que salen en este top 30, muchos no son niños, son ya mayores. Pero estás ahí. No. ¿Qué tal? Que se me ha ido la luz. No sé, me he conectado al teléfono y... ¡Ostras! Pero bueno, yo qué sé. Uy, bueno, yo creo que puedes cortar ahí, ¿no? Y volver a enganchar. Sí, corto. Sí, además, como tu parte va... O sea, sí, digo, ¿sigo o paro? Digo, bueno, voy a parar porque es como un poco absurdo hablar conmigo misma. Pero lo he visto como grabados líneas, ¿no? Sí, y lo graba como en local en tu ordenador y luego me lo sube. Entonces, o sea que no pasa nada. Sí, yo utilizo Riverside, creo que es igual. O sea, sí, yo uso es el Zencastr. No, pues te estaba contando que los top 30 son tíos y no es que sean jovencitos, que muchos de ellos son padres o tienen familia, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que no hay mujeres? Porque hay mujeres que son muy top y que igual tienen familia o ya tienen un bagaje o son mayores. Pero sí que es cierto que sigue habiendo esta dificultad, ¿no? De que para nosotras igual es mucho más difícil irnos y viajar y pasar más tiempo en carretera para hacer este tipo de trabajo. Sí, sin duda. Que para un hombre. Que evidentemente cada vez para los hombres también hay más dificultad, ¿no? Y que tienen más responsabilidades en casa y demás. Pero bueno, sigue siendo... El reflejo es ese, ¿no? El reflejo es que hay menos mujeres y el reflejo es que para nosotras igual es un poco más complicado. Sí, que yo creo que no es lo mismo cuando tienes 20 y pico, una cosa así, que luego ya cuando te estableces, digamos, ¿no? Más... Correcto. Sí. Correcto. Pero bueno, poco a poco va cambiando, poco a poco hay más mujeres y bueno, la reflexión o el reflejo está en, ¿no? El equipo editorial que te comentaba antes, que somos todo mujeres. Entonces, pues bueno, poquito a poco, que tampoco... Claro. Que la gracia está en la variedad y en los distintos puntos de vista y que no es uno o el otro tiene que ser dominante, sino que estemos todos incluidos. Sí. Y como más seremos, más nos reiremos. Sí, desde luego. Y yo creo que también está cambiando en general, no solo a nivel profesional, sino que todos estos deportes a nivel usuario, la cantidad de mujeres que hay está creciendo muchísimo, porque yo qué sé, cuando yo empecé a hacer snowboard había pocas chicas, era raro. No, yo creo que las estadísticas ahora hoy en día están en que si no es 50-50, yo creo que hay más mujeres que hombres haciendo snowboard. Sí. O sea que a nivel de consumo, snowboard es un ejemplo curioso porque esa igualdad de practicantes está ahí. Sí. O sea que yo creo que está pasando no solo en el snowboard, sino en general en el mundo del deporte y de muchas otras cosas que, yo que sé, en el skate, por ejemplo. Antes era rarísimo y ahora hay un montón. Y niñas, súper jóvenes. Sí. Entonces, que es muy guay ese cambio y esa evolución, digamos, ¿no? Lo que está pasando ahora que se está viendo bastante, porque los últimos años, o sea, el tema de mujeres, hombres, no es un de las mujeres son mejores que los hombres y vamos a apartar al hombre para poner a la mujer. No, es crear un espacio más grande, punto. Claro, ¿no? sí, para todos, sí, es mejor para todos.
Pero lo que está pasando ahora a nivel top o a nivel de élite es que ahí cuesta a los chicos porque ven el nivel tan arriba y tan inasequible que se rinden antes de empezar. O sea, es como está tan lejos de lo que ven posible que se desmoralizan, que no son capaces de tener ese camino porque lo ven muy lejos. Lo ven, sí, es como muy lejos. Está al nivel tan alto que les cuesta mogollón. Claro. Y no sé cuál es la respuesta ni la solución, pero sí que es cierto que igual que se ha invertido mucho en hacer programas de mujeres y que siguen siendo necesarios, y sobre todo sigue siendo súper necesario que haya más entrenadoras, mujer, sobre todo en los años estos de adolescencia y demás. También creo que es necesario que se atienda a un poco a esta curva o esta evolución tan intensa que han sufrido estos deportes de nivel, porque si no va a haber una desconexión entre la élite y la base tan heavy que si no nos encargamos de que esta progresión se mantenga, va a ser un problema. Va a ser un problema, porque va a haber un corte ahí que no va a haber nadie. O sea, sí, va a haber 3 y el resto fuera. Sí, claro. Entonces, sí que es cierto que para los chicos jóvenes, claro, ven a un tío que se hace un triple cork 23-60 y dicen... Sí, ¿dónde voy? Claro. ¿Cómo llego yo ahí, no? Claro. Pero luego las mujeres ven que, bueno, sí, que el nivel está súper alto, pero lo ven más asequible. Entonces, es curioso. Nada, simplemente una observación. Pero... Claro, mira, no me lo había planteado nunca esa idea, ¿no? Sí, pero hasta el punto que equipos nacionales están perdiendo a los atletas hombres, que no hay cantera de chicos porque lo ven muy difícil poder llegar a ser nada, ¿no? Y es un poco reivindicar de, bueno, puedes practicar un deporte y llegar hasta donde llegues sin tener que ser tu carrera o tu, ¿no? Es como que la presión es tan grande que se rinden antes de intentarlo. Y es una pena, es una pena. Y no sé si es que las mujeres también tenemos esa resiliencia como más. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, no sé, es curioso. Sí. Es curioso. Sí, pero bueno, lo mismo pasa de aquí a unos años en las mujeres también, ¿no? Cuando ese nivel vaya subiendo, pues a lo mejor llega un momento que pasa exactamente igual, ¿no? Sí. Porque está subiendo, o sea, indudablemente, que el nivel de las mujeres también es bestial. No, hombre, claro, o sea, están a un punto que, o sea, poca broma. Sí. Broma. Y lo ves en el tipo de lesiones que sufren, en el tipo de entrenamientos que hacen y que es muy serio. O sea, al final se están jugando la vida, ¿no? Lo que antes era una diversión de, mira, voy a saltar y tal y no sé qué, y te puedes romper la rodilla o un brazo, ahora es que se matan. Es que se están jugando la vida a cada salto. Entonces, pues bueno, ahora ha salido el documental ayer, ¿no? De Keral, de la lesión. Bueno, es que claro. Mira lo que ha pasado. 7,5 metros, ¿no? La pared, más los 3 o 4 que vueles por arriba. Pues vete a contar. Si caes, si de impacto a la vez. Es que claro. Sí, mira lo que ha pasado ahora con lo del Red Bull Rampage. Adolf, sí. Es que está en general en todos los deportes, que no es solo el snowboard ni ninguno, está todo, o sea, la progresión es bestial. Sí, el mountain bike es el freeride y ver a las mujeres, ¿no? Es el segundo año, el tercero, segundo, quiero decir, el segundo de mujeres. Ha sido muy guay porque hicieron toda la parte de formation. Katie Holden, que es una canadiense, que es como que fue la mami de todas y empujó ahí para que se hiciera esto. Y luego, pues antes de que se hiciera el evento este año, Casey Brown en los entrenos tuvo que ser evacuada también en helicóptero porque sufrió una lesión bastante grave. Y esto te demuestra que se están jugando la vida. Sí, sin duda. Y que cada vez el nivel está más grande, pero a ver, que luego son gente que lo tienen tan calculado, o sea... Sí. Cuando decimos que son profesionales es porque lo son. Sí. Que no van de un día para otro y se tiran por ahí. Sí.
Lo tienen calculadísimo, pero bueno, es un riesgo muy, muy grande. La verdad es que ver a Adolf ahora en una silla de ruedas es doloroso. Sí, es muy doloroso. Sí, pero bueno, sabe que es parte de a lo que se dedica, tenía el riesgo calculado y tomó la decisión de que valía la pena. Pero ahora le espera un camino muy duro. Sí. Muy duro. Sí, sí. Y es una pena. Es que todavía tengo dolor de barriga. Pero bueno, estoy contenta de que esté vivo, porque cuando vi la hostia, es que pensé que no despertaría, ¿eh? Porque fue... Uf. Pero bueno, luego ver a Emil, que es el tío más técnico, más calculado, que es el sueco, que se cayó por el acantilado. O sea, Emil además es tranquilo, es calculado, se piensa las cosas, o sea, que hace trucos súper técnicos, toma riesgos súper grandes, pero en su cabeza el riesgo, o sea, es un tío que no toma riesgos por donde está él, ¿no? O sea, lo tiene como súper calculado. Y verlo caer de un acantilado es como, joder. Sí. Pero bueno, es parte. Es parte del juego. Sí, sin duda. Sí, pues nada, no sé si tienes algo por ahí que contar que no te haya preguntado, que no te haya... No sé. Al final, ¿a quién quieres que llegue esto o para quién quieres que sea esto útil? A ver, pues el podcast va dirigido a fotógrafos en general, pero me mola traer gente de todo tipo de perfiles, ¿sabes? Dentro del mundo de la fotografía, o sea, es que es lo que hablabas antes, que no hay nada mal, ¿no? En realidad, entonces... Claro. No sé, igual si quieres, para dar algo, o sea, igual hacer alguna pregunta en plan, yo qué sé... Cuando hice una masterclass, al final hicimos un Zoom con estos del Sport Media Congress o he hecho alguna otra charla, lo que les es muy útil como fotógrafos o film, decir, vale, trabajas para una publicación y es algo que no suelen saber, es cómo puedo tener yo mis fotos publicadas ahí, o cómo llego yo a publicar mis fotos, o cómo, ¿no? ¿Cómo consigo que mis fotos se difundan más allá de una campaña de una marca o un evento y demás? Entonces, si quieres preguntar algo en este sentido, pues no sé, como para dar herramientas. Sí, me parece fantástico. Tú además como editora al final contratas a fotógrafos y habrá un montón que te escriben directamente sin que tú les digas nada de, oye, mira, hago esto. Pero no son tal. Tantos. ¿Ah, no? O sea, no son tantos, ¿no? O sea, hay alguno, pero no son tantos y tendría que haber más. Porque se ha perdido, como ya no hay tantas revistas ni tan papel, se ha perdido un poco esta escuela de, mis fotos de este año, ¿no? Sí. Y con los típicos, ya sabes, que están en los viajes y demás, pero para los que están intentando hacerse un hueco, es importante que te escriban, es importante que te enseñen sus fotos, es importante que sepan que pueden mandar sus fotos a una publicación. Claro. Entonces, ¿y a ti como editora, cómo te gusta? ¿Cuál es, digamos, o sea, que te escriban y ya está? ¿O que te manden directamente las fotos? ¿O cómo es el proceso para...? No, a ver, depende un poco del perfil, porque si tú tienes fotos de snowboard, por ejemplo, pues sí que me puedes mandar mira, he hecho estas fotos, tal. A ver, normalmente lo que pasa en las revistas de snowboard es que yo no voy a sacar una foto de tu vecino, ¿no? Claro, normalmente es de un perfil de un deportista de élite o de un rider reconocido, o que hay una historia detrás, pues por ejemplo de un viaje a un país X o a una estación X o una expedición o una aventura, yo qué sé, curiosa, ¿no? Sí. Tiene que haber o una historia o que la fotografía sea una persona relevante en el sector del snowboard o de cualquier otro deporte. Entonces, si te has ido de vacaciones con tus colegas y son buenos snowboarders y les has sacado fotos muy chulas, está guay, pero seguramente esto no se publique a no ser que haya alguien que tenga una historia X. Así que si es ese caso, pues no me escribas y me digas, mira qué fotos más chulas. Pero si tienes un proyecto creativo, si tienes un proyecto diferente, si
yo qué sé, si has hecho fotos de fulanito menganito, pues ahí guay. Claro. También hay gente que a veces te escribe de, me voy a este evento o al otro. ¿Quieres las fotos de mi evento? Bueno, normalmente no. Sí. Normalmente no, porque son eventos o que ya los tenemos cubiertos, Sí. o que tenemos las fotos de la organización que nos mandan, pero a veces sí que necesitamos gente que vaya a cubrirlo para nosotros. Entonces, no pretendas que de buenas a primeras te mandemos a un Lux Open ni a una competición de primer nivel, a unos juegos o a un Snow League casi del tirón, pero sí que hay muchos otros eventos, ¿no? Y que a veces, pues, por lo que sea, geográficamente estás cerca o te va bien ir o vas a ir igualmente o lo que sea, y ahí sí que pueden haber cosas, ¿no? Y hay muchos eventos. Entonces, pues ahí es una manera interesante de decir, oye, voy a estar, yo qué sé, hago temporada en el Valle de Austria de no sé qué cuantitos y estoy haciendo fotos y aquí hay varios eventos. Si os interesa tener a alguien local que cubra X, pues vale, pues yo qué sé, ponte en contacto, explica, ¿no? O sea, buscar estas maneras de colaborar, que a veces pues es lo que decíamos al principio, que no sabes cómo va a salir, pero igual sale algo. Sí, igual sale algo, el no ya lo tienes de antemano. Claro. Entonces los portfolios de snowboard, pues eso, si son como random, pues no tienen mucho sentido, pero si has estado viajando con una crew y has estado haciendo fotos, pues sí, evidentemente manda las previas, ¿no? Manda las previas y eso. Y si tienes algún proyecto, pues escribe, pregunta, comenta y siempre pues una conversación nunca te vamos a decir que no, o al menos yo no te voy a hacer nunca que no, pero esto en general con todos los medios, no solo con Snowboard International, o sea, al final todos los medios están siempre en busca de historias y contenido, o sea, que si tienes una historia interesante, mira quién es el editor, mira, pues siempre hay un contacto ahí, o sea, siempre puedes mandar un email y decir, oye, mira, tengo estas fotos o tengo esta historia o vamos a hacer este proyecto, ¿os interesaría? Y hay publicaciones que van a tener más recursos y te van a decir, mira, sí, te pagamos tanto. Hay publicaciones que te van a decir, bueno, ve y a ver qué sale. Hay otras que te van a decir con qué te podemos ayudar, ¿no? O sea, al final es tener esa conversación y tener esa proactividad. Pero sí que es cierto que falta más proactividad en general. Qué fuerte. Pues mira, me sorprende mogollón eso, ¿eh? Sí, y la de que te manden las fotos, hagas la selección, les pidas las altas y no te la envíen, o tengas que perseguirles mogollón, o les pidas, mándame las previas y no te las manden, es como, va, tío, o sea, tengo que mandarlo a imprenta en 2 semanas, espabila. Sí. Sí. Es un clásico, es un clásico, bueno, lo de perseguir a los fotógrafos. Habrás vivido de todo, claro. No, pero es cierto, ¿no quieres que salga tu foto? Venga, va, tío. Y luego hay gente que no, hay gente que, y cada vez más, muy pro y muy encima de las cosas y muy guay. Pero lo típico de, venga, va, tío, mándame la foto en alta, que tengo que mandárselo al diseñador, o venga, va, mándame la previa, a ver si puedo encajarla en la historia. O luego te mandan las previas y en verdad, no me cambia, no me encaja, tengo que cambiarlo todo, ¿no? Si tienes más margen, pues mejor. Claro. Si no, mal. O sea pero sí, proactividad sobre todo. Claro. Pero proactividad con cabeza, es lo que te digo. No intentar decir, mándame a lo más top mañana, quiero ir ahí. Guay, está guay que tengas ese sueño y comunícalo. Dilo de me gustaría algún día poder ir a X. Pero si no lo has hecho nunca o no tienes experiencia en estos eventos o no he trabajado nunca contigo, no vengas directo a eso porque es muy difícil. O tienes unas referencias muy buenas de alguien que está muy bien, ¿no? Sí, o de un trabajo que ya has hecho o algo así similar, claro. O es difícil meterte, o sea, poco a poco, pero bueno, si al final la proactividad es bienvenida, ¿no? Y yo siempre intento buscar fotógrafos, siempre intento ver quién hay y videógrafos, todo, porque pues salen cosas y necesitas a ese perfil. Claro. Así que sí. Claro. Y que muchas veces, otra de las cosas que me gusta decir siempre a creativos es que aunque estés haciendo lo mismo o algo parecido que el de tu lado,
que no os miréis como competencia. O sea, siempre me gusta transmitir un poco el mensaje este de colaboración. De colaboración porque a veces salen trabajos que no puedes hacer tú solo. Sí, sin duda. Y a veces al otro le salen trabajos que no puede hacer solo, ¿no? Y que piense en ti. Entonces, si tú entras en este sector con esa mentalidad de competición, seguramente tengas éxito, pero te va a costar mucho más y el camino va a ser mucho más solitario. Que si lo haces en colaboración, nunca sabes por dónde van a salir cosas. Sí. Y hacerlo con gente que respetas, admiras y valoras es siempre mucho mejor que hacerlo solo y enfadado con el mundo. Entonces es como de aprende del de al lado e inténtalo hacer mejor, pero no porque quieras competir con él, sino porque quieres mejorar Mejorar tú, claro. Tú y la comunidad en general, el trabajo de la comunidad creativa y de sobre todo en estos deportes. Entonces, pues, transmitir ese mensaje de colaboración y no tan de competición es guay. Sí, yo creo que es guay. Al final hay trabajo para todo el mundo. Yo creo que no es... Que sí, evidentemente puedes mandarme a mí a un campeonato en vez de al otro, pero que al final hay miles de oportunidades y creo que sale más a cuenta lo que dices tú, ¿no? De tener buenos contactos y al final alguien va a tirar de ti cuando no pueda o cuando tú te acuerdes de él cuando no puedes tú. Sí. No, y a veces, yo qué sé, te salen cosas que dices, mira, pues a mí esto es que no me encaja, no porque sea un mal trabajo, no porque sea un mal cliente, no porque paguen mal, pero porque es que no es lo que se me da mejor. Y al otro, a mi amigo Gonzalo, esto es su especialidad y va a hacer un trabajo brutal. ¿Por qué lo voy a tener que hacer yo? O sea, al fin, igual, hacerlo mal, quedar mal, no, a veces... Que luego esta es la otra doble cara de la moneda, ¿no? Tener esa humildad de decir, pues esta persona lo puede hacer mejor que yo, igual la ansiedad, el sacrificio, el estrés que me va a crear este proyecto, pues igual no es factible, ¿no? Y para la otra persona es mejor. Y tener esa honradez y esa capacidad de poder decir, pues igual no soy la mejor persona para este trabajo. También es una lección importante que es muy difícil porque muchas veces queremos más trabajo, queremos generar más, queremos facturar más, ¿no? Y hay una necesidad que está ahí. Sí. Pero, no sé, cuando se cierran puertas se abren ventanas. Sí, ¿no? sí, sin dudas, 100% de acuerdo. Y luego además si ese trabajo, o sea, si al cliente le recomiendas una persona que le encaja mucho mejor desde el punto de vista completamente honesto, primero que va a estar súper agradecido y que la próxima vez que haya algo que encaje con lo que haces tú, se va a acordar de ti seguro. Sí. O saber, sí, yo creo que sí, que al final todo tiene sentido. Claro, es lo que decías antes, ¿no? De las buenas relaciones, ¿no? Al final o sea, que no es solo contactos con gente que te puedan proporcionar a ti algo, sino es contactos con gente a las que tú le puedes proporcionar algo y que en algún momento te puede volver de vete tú a saber de qué manera, o sea, al final es crear una comunidad, ¿no? Es que va más allá, ¿no? Sí, totalmente. Y si te dicen que no, pues tampoco tomártelo a mal, ¿no? Que yo qué sé. Jode, porque jode. Porque cuando te dicen que no algo que quieres, jode. Sí. Pero bueno, intentar decir, vale, después de esto no ha salido, ¿por qué? Y cómo puedo buscar, si ese es lo que quiero, cómo llego hasta ahí, ¿no? Cambiar de camino, pues igual hay una curva más y luego llegas. Sí. Y nada, seguir disparando. Sí. Pues nada, muy guay. Me parece unos consejos guays, la verdad. Que además, eso ya te digo, que yo he pasado por ahí, porque yo he trabajado mucho en editorial y prácticamente todas las veces ha sido, como dices tú, ¿no? Describiendo, decir, oye, tengo estas fotos, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y que para mí siempre ha sido lo más normal, ¿no? Que por eso me ha chocado tanto que la gente ya no lo haga. No, lo hacen pocos, la verdad. Los tienes que perseguir, pues a los que ya conoces que se dedican a esto, pero luego si hay gente nueva, sobre todo, es que no puedes saber quién es nuevo, ¿no? Siempre, claro. O sea, intentas más o menos, y ahora con redes y demás, pero bueno,
hay tantos y ahora, Sí. sobre todo al tener Estados Unidos también, y, pues, es complicado estar a la última de todos, ¿no? Sí, que Estados Unidos, bueno, o sea, Europa es muy grande, pero Estados Unidos es brutal. Y entonces... Sí, pero es curioso porque al final las fotos que son de los mismos siempre, ¿eh? O sea, hay 50 y esos son. Sí. Es curioso. Sí, al final, bueno, pues yo creo que no es un mundillo tan grande, que a pesar de que sea internacional y haya mucha gente que haga snowboard y tal, lo que es luego la industria es muy pequeño y pasa lo mismo en muchos deportes, porque yo que sé, el mountain bike, pues pasa exactamente lo mismo. No, y al final los riders son personas y ellos desarrollan relaciones con los fotógrafos también. Pues es lógico que sean esas personas, ¿no? O sea, no hay más. O sea, al final, si tú haces un viaje o estás en el circuito de eventos, pues desarrollas esa conexión con los riders. O sea, creo que como fotógrafo a veces nos olvidamos que, sobre todo en deporte, ¿no? Que si tu sujeto es un deportista, pues tienes que desarrollar relaciones con ellos. Sí. Y relacionarte con ellos y conocerles, porque ahí es donde van a sacar las mejores fotos. Un fotógrafo que no conoce a un deportista rara vez va a sacar una portada. O sea, es un trabajo en conjunto. Vamos a hacer esto, conozco este sitio, ¿no? Es un poco el trabajo en equipo, pero esto sale de tener una relación con estos deportistas. Entonces, bueno... Y que hacer el esfuerzo de conocerles. Claro, y que es una puerta de entrada a las marcas que les patrocinan y a todo. Porque tú haces fotos con fulanito y cuando su patrocinador necesite fotos, le va a preguntar y va a decir, no, yo es que siempre trabajo con este. Y entonces vas a entrar ahí recomendado directamente ya. Claro, sí, no, está claro que desarrollar relaciones con deportistas a nivel de fotógrafo deportivo es clave y es tu entrada principal y tienes que cuidarlo y tienes que hacer para desarrollarlas. Y a veces es difícil porque si no los conoces como hola, soy Alba y vengo a hacerte fotos, vale bien. Bueno, pues sí, pues ahí sí se empieza. Y ir a eventos, ¿no? A veces yo he hecho muchos eventos pidiendo acreditaciones, no sé qué, sin tener una necesidad o de mi bolsillo, pues porque si necesitaba hacer fotos, pues yo qué sé, te tienes que meter, tienes que empezar a conocerlos en algún sitio, ¿no? Sí. Es muy difícil hacer un viaje de street o de freeride o de lo que sea si no conoces, o sea, no te van a llevar a ti, no te conocen. Claro. Pues tienes que conocerlos algo. Sí, y que lo mismo te llevan y luego no hay quien conviva contigo. Claro. O cualquier cosa. Y que son relaciones que no se hacen de un día para otro, son relaciones de años, porque tú los conoces en una competición cuando ellos están compitiendo, pero esta persona evoluciona, está X años en el circuito de competición y luego se va al freeride o se va a, yo qué sé, a hacer otra cosa y es ahí cuando salen esos proyectos, ¿no? Y por eso los fotógrafos que hacen estas fotos de expediciones o de calle o de tal son los que llevan más años porque tienen esta relación con esta gente de muchos años. Entonces, es de ahí de donde sale, que no es tanto... Sí, que hay fotógrafos muy buenos, evidentemente, pero porque llevan todo este recorrido y si... Claro. Y hay fotógrafos que igual son mejores que ellos, pero no tienen esta relación con esta gente. Entonces, pues eso. Sí. Pues nada, muy buenos consejos, la verdad. Bueno, pues si le sirven a alguien, pues bienvenidos. No, pero que además hay cosas que a lo mejor a ti o a mí nos parecen súper básicas, ¿no? Y súper obvias, pero que hay gente que ni se lo ha planteado nunca, ¿no? O gente que está empezando que no sabe ni por dónde arrancar, porque una cosa es que sepas hacer fotos y otra cosa es que sepas navegar un poco y llegar a publicar y llegar a hacer trabajos, ¿no? Sí, y hay un equilibrio también, ¿eh? Porque hay gente que es muy buena navegando, pero luego se olvidan de ser personas. O sea que vamos a ponerle un equilibrio a las cosas. Sí. Y vamos a ser razonables, lo primero de todo. Así. Sí. Pues nada, Gonzalo, muchas gracias por esta oportunidad. Y nada, gracias a ti, un placer. Que hacía mucho que no hablábamos tú y yo, además. Sí.
Qué guay. Y escúchame, ¿esto del CrossFit es para una marca? ¿Es un evento? ¿Qué es? Trabajo con una marca que se llama Belites, es española. Y nada, y con ellos empecé en 2018. Empecé además, fíjate, como de pura casualidad también, de ir a una feria con unas tarjetas impresas con mis fotos y tal, y además tenía impresas como de muchos deportes, y entonces me elegí las que eran más del rollo de lo que hacían ellos, y fue como, mira, esto es lo que hago, no sé qué, tal, me mola mogollón lo que hacéis, tal, y empezamos una relación así, y acabé siendo yo el que hacía todas las fotos y todos los vídeos y todo. Ya la marca ha crecido mucho y somos claro, más. Es que ahora el CrossFit está a tope, ¿no? Sí. Y hay una chica que hace todas las fotos de producto, hay otro chico que hace vídeo también. Entonces nos hemos ido como separando y ya no lo hago todo, sino que hago cosas más específicas, pero prácticamente, o sea, hago algunas cosas de freelance aparte, pero casi no tengo tiempo ya. Ah, qué guay. O sea, que al final es tu trabajo fijo. Bueno, esto está guay también, tener ahí una base. Sí. Porque es complicado. O sea, claro. Si a veces tienes una base, luego puedes añadir partes creativas, pues está guay porque te da esa libertad, pero si no, es un sin vivir. Sí. Y que luego me gusta hacer otras cosas también porque al final te centras mucho en una cosa concreta. Y como que no sales de ahí, ya te metes en o sea, a nivel creativo y todo eso es como siempre lo mismo, ¿no? Sí, y yo que sé, de repente un día hacer fotos de nieve o fotos de cualquier otra cosa es como que me libera mogollón y me da, no sé, como nuevas ideas o nuevas cosas que hacer luego en el CrossFit, por ejemplo, o algo así, ¿no? Claro, sí, no, está guay. Siempre salir un poco de la zona de confort es importante. Sí. Y mantener un poco fresco, ¿no? Esa creatividad y eso creo que es súper importante. Sí. Qué guay. Y así con el podcast no sabía que tenías un podcast, ¿eh? Porque normalmente soy de seguir y de escuchar muchos, o sea que me hizo esta ilusión. Qué guay. Pues tienes ahí para escuchar porque el tuyo va a ser el 164, me parece. ¡Cojones! ¿En serio? Sí. ¡Hola! Pues no sé por qué no lo tenía. Lo que pasa es que empecé hace varios años, luego, o sea, ha habido, como al final no gano dinero de esto, lo hago porque me gusta y tal, pues entonces ha habido veces que hago muchos, otras veces que no tengo tiempo, entonces voy según me va encajando a nivel familiar y a nivel trabajo y todo. Pero bueno, es algo que me gusta un montón hacer porque al final conozco un montón de gente y lo he dicho siempre, que yo cuando empecé a hacer fotos no había ni YouTube, ni tutoriales, ni nada. Entonces la manera de aprender cosas era hablando con la gente. Entonces yo empecé igual y me iba a un campeonato de snowboard y veía a alguien haciendo fotos y me acercaba a ver qué cámara usaba, qué objetivo usaba, le preguntaba, oye, ¿y tú cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? No sé qué. Y así aprendí muchísimo. Y entonces me parece que eso se ha perdido mucho, ¿no? Con tantos tutoriales y tantas cosas y tal. Y entonces, pues dije, lo que me molaría es eso, volver a tener conversaciones con gente de fotografía. Y entonces empecé el podcast un poco con esa idea, ¿no? De poder hablar de fotos y de cómo haces tú las cosas y también un poco cómo el lado un poco profesional, ¿no? Que es muy fácil aprender a hacer fotos, pues el truco para las fotos de no sé qué, o tutoriales y cosas, pero luego una vez que sabes hacer fotos es muy difícil el cómo dar ese paso a contactar con clientes, a cómo meterte en esa rueda, digamos, ¿no? Y como cada fotógrafo lo hace a su manera, pues yo aprendo un montón de cosas de toda la gente con la que hablo, ¿no? Claro. Sí, de procesos y de truquitos y cosas. Sí, está claro. Qué guay. Pues nada, no sé, qué guay. Y mola eso. Yo qué sé, además me escriben muchos fotógrafos que me dicen, es que me pongo a editar fotos y me pongo un capítulo de estos que te dura 1 hora, 1 hora y media, una cosa así, y se me pasa volando el tiempo de edición, ¿no? Porque al final estás escuchando historias de otros fotógrafos y tal. Y entonces siempre que puedo, intento encajarlo. Qué guay. Así que nada. No, qué guay. Mola. No, está guay. Yo tengo uno también. Lo que pasa es que lo dejé ahí medio, pues por lo que tú dices. Porque es curro, al final, hacerlo. Sí, es un montón de trabajo. Pero a lo de mujeres. Y ahora voy a recuperarlo. No va a ser específicamente de mujeres, pero sí que un poco pues del sector.
al nivel más de profesional de qué guay, pues luego no me solo de pasas el foto y enlace. vídeo, pero sí, no, bueno, estoy grabando de momento, pero bueno, el de las mujeres sí que hay varios episodios, pero bueno. Y la verdad es que, nada, hice una serie un año, y funcionó guay, la gente lo escucha, tío, yo flipé, digo, ¿en serio? Qué guay. ¿En serio? Sí. Y a partir del podcast también me salieron cosas. Qué guay, sí, a mí me ha salido incluso algún trabajo, a raíz del podcast, de gente que buscaba a alguien que hacía fotos de deporte o alguna cosa y me ha encontrado a través del podcast y no sé qué, o sea que sí. Sí, así que guay, pues nada, muy bien. Pues nada, que muchísimas gracias y nada. Y estamos en contacto. Y si te apetece venir para Suecia, ya lo sabes. Muy bien. Me encantaría. Mira, no he estado nunca por ahí arriba. Pues mira, tenemos una cabaña en Ore, que es como la estación, como el Vaqueira sueco. Sí. Tenemos una cabaña ahí y en invierno pasamos pues todos los fines de semana fijo. Qué guay. Lo que pasa es que Freddy, mi marido, es juez de snowboard. Ah, sí. Y entonces va a muchas. Sí, no, claro, este año está en los juegos, o sea, todo el mes de febrero están juegos. Y luego tiene Snow League, también es el cabeza de jueces de Snow League, que este año ahora empieza en China, Aspen y luego Lax. Sí. O sea, que en diciembre está 2 semanas en China, luego en enero vamos los 2 a Lax, luego se va todo el febrero y luego en marzo es Snow League. Y es como de guau, tío. Pues nada. Sí. Pero bueno, la siguiente semana que estamos aquí nos vamos. Qué guay. Qué guay. Pues nada, me lo apunto. Sí, cuando quieras, y con los peques y todos, venga. Qué guay. Pues nada, muchísimas gracias, Alba. Me alegro un montón de hablar contigo y que estés bien y que te va todo guay y seguimos hablando de cualquier cosa que necesites, ya lo sabes. Muy bien, pues igualmente muchas gracias. Un saludo. Cuídate mucho. Un abrazo a la family. Chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Alba por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/164 para ver su web, redes sociales y enlaces a los diferentes proyectos que hace. Si te ha gustado el episodio, por favor deja una valoración, un comentario y suscríbete, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast y merezca la pena seguir grabando. También puedes suscribirte a la newsletter desde visualuniversity.com para estar al tanto de nuevos episodios y novedades. Un saludo y hasta la próxima.